Bueno, el día de hoy vamos a realizar lo que es la simplificación de fracciones algebraicas. Para simplificar una fracción algebraica se debe factorizar, ya que no se puede simplificar cuando existe un elemento de unión que ya sea una suma o una resta. Debe existir un producto entre los elementos. Es decir, yo no puedo simplificar el 6 con el 18 porque existe una resta en ese lugar. Si existiese un producto en ese lugar, se podría simplificar el 6 con el 18. Por lo tanto, en esta ocasión, para transformar esto a un producto, se debe realizar una factorización. Entonces, teniendo la parte superior, eso, y la parte inferior, eso que se puede apreciar, podemos factorizar en este caso por 2 en la parte superior, quedando 2 factor de x menos 3. Y abajo también podemos factorizar por 2, quedando 2 factor de x cuadrado menos 9. Pero esta se puede factorizar nuevamente. Entonces vamos a copiarla de arriba tal como se encuentra. Y la de abajo la factorizamos. Es una suma por su diferencia de cuadrados. Pero creo que la forma más sencilla de realizarla es mediante trinomio con coeficiente principal igual a 1. ¿Cómo sería eso? El término que se repite es el x, para que dé x cuadrado, ¿no es cierto? El término central, si se dan cuenta, debiese ser un término con una letra x y no está, por tanto es 0. Y se debe preguntar lo siguiente: dos números que multiplicados den menos 9 y sumados den 0. La respuesta sería el más 3 y el menos 3. Multiplicados da menos 9, pero al sumarlo da 0, que corresponde al término central que no se debe anotar. Ahora se puede eliminar el 2 con el 2 y ese término con ese. Perdón, esa expresión con esa expresión. Ya que no son términos, son expresiones, ¿cierto? Como en la parte superior se ha eliminado todo y no ha quedado nada, ese nada es un número 1. Mientras que abajo queda x más 3. Tal como lo pueden apreciar. Y de esa forma hemos terminado con el primer ejercicio. Veamos otro a continuación. Bueno, acá tenemos el siguiente ejercicio. Factorizando la parte de arriba y la parte de abajo, podremos obtener lo siguiente. Este es un trinomio con coeficiente principal igual a 1. ¿Ya? Para factorizarlo se deben colocar dos paréntesis, comenzando con el término que va a ser común, que es m. Ahora se debe preguntar dos números que multiplicados den el 4 y sumados den el término central, que es menos 4. En este caso menos 4m, ¿no es cierto? Serían el número menos 2. Menos 2 y menos 2 da menos 4, pero menos 2 por menos 2 da más 4. Sabemos que eso es una diferencia de cuadrados, pero como vimos hace un momento atrás, esta diferencia de cuadrados se puede factorizar de la misma forma que el de arriba. ¿Cómo? Preguntando dos números que sumados den 0, porque no está ese elemento, y multiplicados den menos 4. Sería el más 2 y el menos 2.
De esta forma se puede eliminar esa expresión, quedando m menos 2 dividido en m más 2. Y de esa forma terminamos con esa simplificación. Veamos otra más. Siguiente fracción a simplificar, en la que pueden apreciar, está compuesta por dos trinomios con coeficiente principal igual a 1, si pueden observar. Entonces, para factorizarla, se debe tener presente las siguientes preguntas. Para la primera, dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1, ya que son trinomios con coeficiente principal igual a 1. Multiplicados que den menos 6, pero que a la vez sumados den 1, sería el más 3 y el menos 2. Listo. Multiplicados dan menos 6, pero si sumamos el 3 con el menos 2, va a dar 1, como pueden apreciar. Ahora, siguiente, término común, x. Dos números que multiplicados den 12, pero que sumados den 7. Uno sería el más 3 y el otro el más 4. 3 más 4 son 7, pero 3 por 4 son 12. Como pueden observar a continuación, se obtiene lo siguiente: x más 3 y x más 3. Se repite arriba y abajo. En tanto, se eliminará. ¿Qué haría? X menos 2 dividido en x más 4, obteniendo de esta forma esta simplificación. Pasemos a la siguiente simplificación. La siguiente simplificación está compuesta por una diferencia de cubos y por una diferencia de cuadrados, como pueden apreciar. ¿Ya? Veamos cómo sería su desarrollo. Entonces, debemos factorizar esa diferencia de cubos. ¿Ya? Recordemos que la diferencia de cubos se factoriza con una fórmula. La fórmula es la que se muestra a continuación. Entonces se debe aplicar dicha fórmula. En este caso, el a sería el x y el b sería un número que al elevarlo al cubo de 8. De esa forma, x, a, 2, b. Copiamos lo que sigue en la fórmula. Como se puede apreciar, el a sería el x y el b el 2. Ordenando, como 2 al cuadrado es 4, sería de esa forma. Entonces, esta sería la factorización correspondiente. La anotamos en esa parte superior. Así como lo pueden apreciar. Acá tenemos una diferencia de cuadrado. La factorizaremos como un trinomio, entendiendo que acá existe un término central que es 0. Entonces, dos números que multiplicados den menos 4 y sumados den 0 sería el menos 2 y el más 2. De esa forma.
se elimina, quedando el siguiente resultado. X cuadrado más 2x más 4 dividido todo eso en x más 2. Y así se ha terminado esa simplificación. Bueno, ahora veamos la última simplificación. Bueno, la siguiente fracción a simplificar la tenemos ahora a continuación. Procedamos. Esta fracción está compuesta de la siguiente forma. Está compuesta por un trinomio con coeficiente principal distinto a 1 y otro también con coeficiente principal también distinto a 1. Para realizar la primera se debe tener en presente lo siguiente. Se debe multiplicar el 8 por el menos 9. Eso da un valor de menos 72. Entonces deben existir dos números que multiplicados den menos 72, pero sumados den 6x, para reconstruir este término central. Esos números son el 12x menos el 6x. Es decir, el 12 con el menos 6 da menos 72, pero al sumarlos da 6x. Entonces, de esta forma, ahora hemos reconstruido este trinomio. De esa forma se puede factorizar dando 4x factor de 12x más 3. 12x más 3. Y acá se podría factorizar este otro con menos 3, dando 2x más 3. Entonces, la factorización sería 4x menos 3 factor de 2x más 3. De esa forma, como tenemos la factorización, la hemos colocado en este lugar. Ahora a factorizar el otro trinomio. Para poder factorizarlo se debe multiplicar el a con el c, dando 6. ¿Ya? Entonces también debe existir dos números que al multiplicarlos de 6, pero al sumarlos de 5x. De caso. ¿Ya? Veamos cuáles son estos números. Serían el 2 y el 3. 2x más 3x. Factorizamos acá por 2x, que haría x más 1. Y acá factorizamos por 3, quedando x más 1. Entonces la factorización sería 2x más 3 y x más 1. La copiamos en ese lugar. Simplificando, quedaría el siguiente resultado. 4x menos 3, 4x menos 3, todo eso dividido en x más 1. De esa forma. Y así hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerde que para dominar este concepto es sumamente importante saber factorizar. Nos vemos en la próxima.